Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Puede que en verano nos veamos más guapos, pero nuestra propia belleza no está en nosotros, sino en nuestra mirada. Y la mirada está en el cerebro. Y si hablamos del cerebro, mejor será que lo hagamos con Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, más allá de cuestiones de gusto, todos solemos estar de acuerdo en quién es guapo y quién es feo. Más o menos se coincide. Pero, de hecho, es una convención, porque la belleza objetiva no existe. Efectivamente, no existe. O sea, los objetos en sí mismos o las personas no son bellas intrínsecamente. Eso lo pone nuestro cerebro. Y parece que hay o ha habido universales de la belleza, ¿no? Y por eso se ha preguntado la filosofía, ¿no? ¿Eso está en los objetos? Bueno, es que somos la misma especie, entonces hay mucha genética común y entonces hace que nos gusten las mismas cosas, pero está aquí dentro. ¿Y qué hace nuestro cerebro para que veamos bella, guapa o atractiva a una persona? Bueno, pues fíjate, con respecto a las personas, aquí hay mucha biología. Eso está más claro que el agua. Es decir, lo que hace atractiva a la gente es, eso dicen los expertos, aquello que nos garantice o nos indique que va a ser capaz de tener descendencia y de sacarla adelante, es decir, de tener tiempo por delante y recursos para sacar adelante a la descendencia y, sobre todo en el caso de las mujeres, tener la fertilidad necesaria para tener esa descendencia sana. ¿Pero entonces solo sería atractiva o solo es atractiva a la gente joven? Bueno, sí, de hecho, en la mayoría de los casos la belleza va ligada a la juventud, aunque es verdad que hay algunas excepciones. Eso es muy curioso porque hay mucha gente a la que le gusta la gente mayor y parece ser que tiene que ver con el hecho de qué edad tenían los padres cuando tú naciste. Si cuando tú naciste los padres eran mayores, parece ser que luego cuando seas mayor tienes más, sientes más atractivo por la gente mayor. Es así, es curioso. Pero es verdad que en general la norma de la juventud, ¿no? Y de hecho ahí tienes porque la textura de la piel y ahí están los coloretes, los maquillajes, la pérdida de pelo que indica que tienes más edad, pues el injerto capilar, en fin, todo eso para claro, parecer más joven. Todos lo que buscamos es parecer más jóvenes. Exacto, parecer más fértiles y con más recursos para el futuro, ¿no? Todo el mundo sabe que la simetría del rostro es importante, pero luego vemos montajes de rostros perfectamente simétricos y nos parecen demasiado gordos o demasiado flacos. ¿Cómo funciona esto de la simetría en las caras? Sí, a ver, la simetría es un parámetro que se ha visto que es muy importante para sentir a la gente como atractiva. De hecho, la simetría indica que has tenido salud, que tienes buenos genes, que no has tenido infecciones, especialmente durante la gestación, que, en fin, que no has tenido enfermedades graves, que si las tuvieras indicaría que a la descendencia se las puedes transmitir. Entonces, por eso parece que los asimétricos son menos atractivos. Pero es verdad que los últimos estudios indican que la simetría perfecta no resulta del todo atractiva. Tiene que haber una ligera imperfección. Es como, no sé, como si hubiera un mecanismo ahí que detecta que eso no es normal. Que una cosa tan perfecta no puede ser normal. ¿Y que nos vean guapos a nosotros hace guapos a quien nos mira? Sí, esto es una cosa muy curiosa y es estos mecanismos de comunicación facial que tienen los seres humanos, ¿no? Y es una cosa además bien conocida desde hace mucho tiempo, pero además es un mecanismo que usamos inconscientemente. Y es que cuando tú estás delante de una persona a la que sientes atractiva o te gusta o te está gustando lo que te está diciendo, tus pupilas se dilatan porque muestran que te estás emocionando. Y eso, la persona que percibe que tus pupilas se dilatan, te percibe a ti como más guapa, más bella, más atractiva. ¿Por qué? Porque siente interés por ti. ¿Y a quién no le gusta sentirse halagado? Entonces es un mecanismo inconsciente que fíjate que se conocía del tiempo de los romanos, de la Edad Media, con la planta belladona que se usaba para dilatar las pupilas y hacer a las mujeres, a las donas, más bellas. Qué bueno. ¿Y en el arte qué nos resulta hermoso? Bueno, en el arte es muy interesante porque, fíjate, hay obras de arte que son buenas y otras que no lo son, y de qué depende, y de hecho ahora se está utilizando muchísima inteligencia artificial para ver cómo hacer obras de arte buenas de manera artificial y tal, y no se da con ello, pero sí que parece que hay como al menos unos 9 principios visuales que estarían explotando las obras de arte. Es decir, lo que hace el arte es explotar al sistema perceptivo visual, poniéndolo a prueba, poniéndole retos, y eso lo hace muy atractivo. Entonces tenemos principios como, por ejemplo, la exageración de ciertos rasgos, y por ejemplo las caricaturas son atractivas, o por ejemplo el resaltar solamente una de las dimensiones visuales, por ejemplo el contorno, y eso hace que los grabados, por ejemplo, pues sean más atractivos que cuando se tiene todos los colores o todos los detalles, ¿no? La abstracción también es una de ellas, es decir,
pero no en cuanto al arte abstracto, sino que sean puntos de vista genéricos, que valen para muchos puntos de vista, no una foto de un momento concreto, sino que valga para muchos momentos concretos, es decir, una visión no totalmente de frente o no totalmente de lado, es decir, hay varios principios y son siempre en torno a la explotación del sistema visual. Exageraciones, aislamiento de un rasgo visual, contraste, abstracción, repetición, orden, ritmo y simetría. Ahí tienes las alfombras, por ejemplo. Pero faltaría uno ahí. Sí. De hecho, uno bastante interesante, ¿no? El hecho de que haya a veces, y de hecho además son las obras de arte más supremas, digámoslo así, haya retos perceptivos, es decir, la obra esté relativamente inacabada, nos cuente algo a lo que hay que poner algo de nuestra parte, imaginación, pero además muy completa, no solamente imagen, sino toda una realidad, ¿no? Pues eso hace que las obras de arte sean más atractivas, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos, pues decían que Miguel Ángel, por ejemplo, dejaba muchas obras, muchas esculturas sin acabar, y eso las hace tremendamente atractivas. Tenemos a la joven de la perla, sí, que no sabe si le acaban de decir que se le ha muerto un pariente o que le ha tocado la lotería. Bueno, sí, no sé si había en ese momento, pero es decir, no sabes, tú tienes que poner ahí la realidad, lo que ocurre antes y lo que ocurre después, y eso lo hace muy atractivo. Pero eso también pasa mucho, ¿no? Que hace atractivo más lo que se insinúa que es lo que se ve claramente, sí, ¿no? Muchas veces. De hecho, muchos estudios indican que, por ejemplo, los desnudos completos son menos atractivos que los desnudos parciales. Claro. Eso es así. ¿Por qué? Porque pones tú de dentro lo que sería tu canon de belleza, tu canon de percepción, tu idea de lo que con lo que tú pondrías ahí para hacer aquello perfecto, que está en tu cabeza, no está fuera. Manuel Martín Loeches, muchísimas gracias. Encantado. Hasta luego. Hasta luego. En la cadena SER, Hoy por Hoy, Àngels Barceló. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Viaje de ida, una ruta vital que queremos viajar. Pepe Rupio, buenos días. Buenos días. ¿A quién viajamos hoy? A alguien que tuvo que acortar su nombre para hacerlo más manejable y popular, como nos cuenta Carlos Nuevo Cal, cronista oficial de Viveiro, Lugo. Un nombre compuesto tremendo: Ana María, Manuela, Isabel, Josefa, Gómez González, que es como se llama realmente, Maruja Mayo artísticamente, con el segundo apellido de su padre. Dime tu nombre. Maruja Mayo, menos mal, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Es pintora y en dos pinceladas nos la sitúan Juan Pérez Ayala, autor del catálogo razonado de Maruja Mayo, editado por la Fundación Azcona, y Elvira Lindo, autora de 30 maneras de quitarse el sombrero. Es la mejor artista española del siglo XX, eso sin lugar a dudas. Bueno, y eso hablando, digamos, en femenino, pero si hablamos como pintores, pues también es una figura importantísima y muy capital dentro de la historia española del siglo XX. Maruja Mayo era una mujer divertida, original, furiosamente independiente. Personalmente me gustó más que Dalí, sin embargo ya vemos, Dalí reclamó toda la atención como artista plástico de esa época y Maruja Mayo pues está siempre admirada, pero también siempre un poco desconocida. A la altura de Salvador Dalí. Compartían surrealismo, generación, la del 27, y amistad. Ella forma parte de la generación de mujeres artistas del 27, las que nunca salieron en la famosa foto, las sin sombrero, por una razón que contaba ella y de la que fue protagonista. Llevar sombrero era casi obligación hace 100 años. Pero un buen día a Federico Dalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. La sin sombrero. ¿Por dónde arranca el viaje de Maruja Mayo? Ella era hija de un alto funcionario de aduanas y en 1909 nace en Viveiro, Lugo. Carlos Nuevo Cal, su cronista oficial, sitúa su casa natal. Una casa de piedra muy bonita, en un segundo piso con una galería acristalada donde podía ver todo lo que quisiera, sobre todo las ferias, el tránsito de la gente y sobre todo una zona muy bonita de Viveiro, que es el Ágora de Viveiro. Es la parte más alta donde está concentrada la iglesia de Santa María del Campo, que es una iglesia románica, preciosa, el convento de las Concepcionistas, la Gruta de Lourdes, y después está el barrio de la calle de arriba, que se llama, porque Viveiro realmente son 3 grandes calles, que son la de abajo, la del medio y la de arriba. Bueno, en Viveiro no te pierdes, cierto, no tiene pérdida. No, la verdad que no, y esa Mariña lucense que es una maravilla. Por cierto, muy niña Maruja Mayo se va a Corcubión y el paisaje seguirá marcando la que pronto será una artista.
podemos decir que en Corcubión sobre todo disfruta del Pindo, del Monte Pindo, con los distintos colores rosados o violáceos según las horas del atardecer o del amanecer, y al mismo tiempo también disfruta de la Costa da Morte, una costa muy abrupta y también muy relacionada con las fiestas y romerías. Es decir, lo que vamos a ver después en las verbenas de la época de realismo mágico de Maruja Mayo inicial, a nivel pictórico, ya empieza a verse precisamente en Corcubión. Colores de la naturaleza, del mar y de las verbenas. 3 claves para entender la obra pictórica de Maruja Mayo, que deja Corcubión y llega a Avilés con 11 años. Y es allí, en la Escuela de Artes y Oficios, donde arranca su formación artística. Nacho Poncela, Ser Avilés. Desde la plaza de Álvarez Acebal, sede de la Escuela de Artes y Oficios y de la Casa de Cultura de Avilés, Maruja fijó su mirada en una sociedad que compartía la falta de agua corriente con 8 palacios barrocos como el de Balsera, donde hoy se escucha la música del Conservatorio Municipal, o el Palacio Valdés, referencia nacional para el estreno de giras teatrales. Maruja Mayo paseó por las meanas que entonces eran las afueras y también por una ría semisalvaje en la que aún no humaban las chimeneas y donde hoy atracan modernos cruceros junto al Centro Cultural Niemeyer. La artista que Dalí definió como mitad ángel, mitad marisco, se fue de Avilés con 20 años poco después de participar en su primera exposición colectiva. ¿Y dónde se marchó? Pues destinan al padre a Madrid, ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y allí le dan clase Pablo Picasso y Julio Romero de Torre, entre otros ilustres profesores. Hoy aquella escuela es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Alfredo Pérez de Armiñán es su vicedirector. Academia de San Fernando, además, guarda unas magníficas colecciones artísticas que son un legado histórico que se mantiene, con la mejor colección de dibujos italianos que existe en España y con la conservación en la Calcografía Nacional de las matrices de los grabados de Goya, prácticamente de la totalidad de las series, una colección única en el mundo. Por otra parte, la Academia sigue siendo una institución viva, desde donde la creación contemporánea es acogida, tanto en lo que se refiere a la música como la arquitectura, la pintura y las nuevas artes de la imagen, incluyendo el cine, el diseño y la fotografía. Maruja Mayo, estudiante de Bellas Artes. Y artista precoz, ingresó con 14 años en la Escuela de Bellas Artes y se acerca a su primera exposición en Madrid, en la sede de la Revista de Occidente, influida por las verbenas madrileñas y los recuerdos de la infancia. En esas verbenas cósmicas, donde todos los movimientos eran rotativos, como la noria, el carrusel, los volantes, para mí era un mundo mágico y anónimo que no estaba firmado, pero que eran creadores. Una mujer libre en los años 20, los años 30 del pasado siglo. En un Madrid que imagina así Elvira Lindo. Me la imagino del brazo de Concha Méndez, ambas muy amigas, muy amigos también de Federico García Lorca y de Dalí, y me las imagino de verbena en verbena, sintiéndose libres, burlando la autoridad paterna, mirando, entrando con sus amigos a los cafés que les dejaban entrar. Pero no solo estaba en la ciudad, ¿no? No, la familia de Maruja Mayo tenía una segunda residencia en la Sierra de Madrid, en Cercedilla, espacio clave para la segunda etapa de su pintura basada en la flora y fauna salvaje. Ella buscaba restos de plantas y animales muertos por una zona que nos describe Alfonso Gea. Hablar de Cercedilla es hablar de la Fuenfría, ese cordal granítico que avanza por la Sierra de Guadarrama. Pero en esta ocasión nos vamos a uno de sus recorridos más espectaculares, la Senda de los Miradores, una ruta circular que coincide con la denominada Calzada Borbónica. Allí encontraremos brezos, robles, pinos y de pronto la pradera de Navalurraque, con un reloj de sol dedicado a Camilo José Cela, y un poco más allá el mirador de Vicente Alexandre y también el mirador de Luis Rosales. La literatura siempre ha regresado a Cercedilla, y los versos de estos poetas se han hecho piedra, están cincelados en las rocas que nos acompañan. Veo que Maruja Mayo era una mujer que necesitaba tocar y ver todo lo que luego convertía en arte. Totalmente, y aquellas excursiones por Cercedilla le inspiran cuadros míticos como el Espantapájaro, que forma parte de la exposición del 33 en París, Cloacas y Campanarios. Un cuadro que le regala al padre del surrealismo, bueno, que le compra al padre del surrealismo, André Breton, que le invitaba a sus tertulias surrealistas. Me pidió que asistiera a sus reuniones, que eran la Place Blanche en Montmartre, con Paul Eluard, con Perret. Todos se reunían en la Place Blanche, que era muy cercana donde vivía Breton, que era la Rico Quintana.
En Madrid estaba con Lorca, con Dalí, en París con Breton, con Eluard. Siempre se rodeaba bien y su París nos lo describe, por cierto, Aida Palau, periodista de la Radio Pública Francesa. Es justo la zona donde está el Molino Rojo, ¿no? Que es como el emblema de Blanche. Hay muchas salas de conciertos, hay discotecas y aparte Blanche es como una de las puertas a Montmartre, que es bueno, también un lugar magnífico de París, ¿no? Que culmina con el Sagrado Corazón. Y muy cerca del Metro Blanche hay una calle que sube hacia Montmartre y allí está uno de los cafés que también se ha hecho muy famoso en los últimos 15-20 años, y es el café de Deux Moulins, el café de los dos molinos, y se ha convertido casi en un lugar de peregrinación para los fans de la película Amélie Poulain. Y se acerca la guerra civil. Que le pilla en aquel verano del 36 en Bueu, Galicia, iniciando su etapa pictórica del mar y los oficios del mar. Se va de España a través de Portugal y llega a Lisboa con la ayuda de Gabriela Mistral, agregada cultural de la Embajada de Chile en el país vecino. Y de allí embarca a Buenos Aires. Fueron días de mucho miedo en la zona portuaria de Lisboa, a la que nos traslada Elvira Lindo. Hay una exposición permanente de recuerdo a todas aquellas personas que esperaban ansiosamente un barco. En la historia de los judíos está muy descrito los nervios que pasaban esperando un barco. Ahora es un sitio alegre, pues con restaurantes, el mercado, un sitio para pasear muy agradable, como toda Lisboa, lleno de encanto. Y se exilia a Buenos Aires. Y se mueve por toda América con su obra, pero he elegido Chile, país que le apasionaba y que recorrió de arriba abajo por su amistad con Pablo Neruda e Inés Allende, la hermana de Salvador. De aquella época es su famosa foto saliendo del mar cubierta de algas. Las algas que tiene Chile, que son de 5 metros o de 20 metros de ancho, que se alimentan ellos, y cuando el embajador de Chile nos invitaba a Buenos Aires, y hacía una sopa que llamaban de cochayuyos, que quiere decir alga, muy sabrosa con mucho yodo, y que según los japoneses será el futuro alimento de la humanidad. Sopa de algas. De cochayuyo, pero ojo, con ese alga en verano se pueden hacer otros platos más veraniegos, como nos cuenta Sandra Díaz, la dueña del restaurante Como en Chile, en Madrid. Para consumir el cochayuyo, después de que se recoge de la orilla del mar, se seca y luego al consumirlo se hidrata y cocina tal cual fuera una legumbre. Ahora en temporada de verano, en nuestro local ofrecemos el timbal de cochayuyo, un plato fresco y saciante a la vez. Lleva cebolla blanca picada finamente en pluma, hojas de cilantro picado, tomate cherry, aceitunas verdes, zumo de limón recién exprimido y nuestro apreciado cochayuyo. Lo calificaría como un superalimento. Pues apetece mucho probarlo, ¿no? Y si ya te animas, puedes recorrer la costa chilena como hizo en su día Maruja Mayo, partiendo de Valparaíso, o recientemente el viajero español Adrián Muñoz. La playa más conocida de esa zona es la de Viña del Mar. Son playas grandes, anchas, agradables, de arena, casi como ciudades hermanas. Está Valparaíso, que tiene muchísima más gracia, pero a medida que vas bajando se vuelve mucho más húmedo. Es como ir hacia el norte en España, ¿no? Acabas llegando a la isla grande de Chiloé, te encuentras los fiordos, los campos de glaciares. Recorrer la costa de Chile es recorrer casi todos los climas del mundo sin salir de un solo país. Del desierto del norte a los cielos del sur, pero para fantasía la que tuvo Maruja Mayo con la isla de Pascua. Ella dijo que viajó allí en barca junto a Pablo Neruda. Que decidimos navegar y llegamos y nos encontramos una isla desértica con 500 estatuas que todas miraban al vacío. ¿Pero fueron en barca? Eso dice ella, pero Juan Pérez de Ayala, autor del catálogo razonado de Maruja Mayo, dice que no, que viajó astralmente. Hay una foto muy graciosa que están ellos dos, Pablo y ella, como apoyados en una piedra que realmente parece un moare, y al fondo está pintado por ella como una especie, como otra de las cabezas. Pero bueno, eso ella solía divertirse mucho haciendo esas especies de chistes, pero es lo que te digo, no estuvo físicamente, pero astralmente sí. Un viaje astral a la isla de Pascua, no estuvo físicamente, pura fantasía. Pero ya que estamos, le hemos pedido al español afincado en Chile, Raúl Bernardos, que nos cuente su última experiencia no astral en la isla. Esta real.
La mejor inmersión nocturna de mi vida la disfruté una noche de luna llena junto a un Moai sumergido rodeado de langostas, peces vibrantes de colores y animales de casi otro planeta. Y la atracción obligatoria, que es la que más mística y curiosidad nos lleva a los viajeros del continente, es la cultura heredada de la Polinesia y la apasionante historia de los habitantes que llegaron a esa isla y les llevó a esculpir y a erigir esos famosos y majestuosos moais. Y la mejor manera de hacerlo es alquilando un pequeño coche, que suele ser habitual el simpático Suzuki Jimmy, y recorrer la isla libremente. El viaje de Maruja Mayo, bendita locura. Bendita locura, y bueno, y el que quiera ver ya su obra, pues la tiene en el Museo Reina Sofía, lo que se conserva públicamente, porque casi todo está en colecciones privadas. Ah, pues iré a verla, me gusta mucho. Muchísimas gracias, Pepe. Hasta luego. Por Hoy Magazine. Ser podcast. Desde hace 50 años, sin descanso, la rutina ha buscado el buen gusto musical hasta encontrarlo. Durante 5 décadas, lo que nunca habíamos escuchado, lo que creíamos que no existía, aquello que solo era una promesa en el universo de las maquetas y de las grabaciones, se convirtió en nutritiva costumbre para nuestros oídos. Hasta que el pasado 18 de junio llegó el último baile, los últimos acordes. Y hoy es un detalle por parte de mi familia que me arrope en este momento, porque esto siempre es difícil, decir que esta es la última presentación de un programa de 50 años. Se notaba el cariño. Gracias a Juan Luis Martín, al otro lado del cristal, a los mandos técnicos, gracias a los compañeros que en medios escritos, en la tele, en la radio, me han tratado con tanto cariño. Y el punto final y despedida lo vamos a poner con el grupo que en el año 92 ganó la Liga Maquetera y también la ganó en el 93. Los Planetas, Brigitte, de verdad, he catado los 3 palos, la prensa escrita, la tele y la radio, pero de verdad, no hay nada como la radio. Y aquella rutina emocionante de buscar la mejor música, 50 años después, ya forma parte, como su nombre, de la leyenda de la radio. Así lo sostienen sus compañeros. Paula Quintana. Para mí la clave de Julio es el cariño. Ha hecho de su pasión su profesión y de su profesión su forma de vida. Y eso se nota cuando prepara una entrevista o cuando habla de un disco o comenta un concierto. Ahí están el cariño y la cercanía. Y da igual el tamaño, entre comillas, del grupo, su edad, su relevancia. Y ese cariño que Julio le ha dado a las bandas, a la industria, a sus compañeros de Radio 3, todos estos años, es clave en su éxito profesional y personal. Un grande Julio. Julio Ruiz, maestro y director del programa musical Disco Grande durante los últimos 50 años. Muy buenos días. Pues un placer, Ángeles, estar aquí con vosotros en Hoy por Hoy. Mira, yo no había escuchado tu despedida, me parece emocionante esas últimas palabras de despedida de Disco Grande después de 50 años emitiendo. ¿A qué suena el silencio un minuto después de haberte despedido? Pues suena que no se va a volver a encender la luz roja y no voy a tener la posibilidad de comunicarme con toda esa gente que está ahí fuera y que uno no sabe que está ahí fuera. Me enseñabas los papeles de la jubilación, ¿sí? Esta mañana has ido a formalizarla. Sí, cuando me llamó alguien de tu equipo, Ana, le dije, pues me viene bien el día 30 porque tengo cita en la calle Cedaceros, de Cedaceros a la Gran Vía, un paseíto o el autobús, que yo soy peatón miserable, o sea que he hecho hoy el completo, jubilación y venir aquí a la SER. ¿Cómo se ve el micrófono el día que vas a formalizar la jubilación? Bueno,
quizá el color, ¿no? Que aquel es diferente al de Radio 3. Que aquel es rojo y blanco y este es amarillo, pero no sé, es un placer volver a tener a tiro de un palmo un micrófono, sí. Yo con la tranquilidad que no tendré que decirte como a muchos invitados, ponte bien, habla el micrófono, no te separes. A ti contigo esto no me va a pasar. A Julio Ruiz le hemos pedido esta mañana casi un imposible. Es una especie de mini playlist emocional de 5 canciones que formen parte de su vida. La primera es la que además elegiste para despedir el programa, Brigitte, de Los Planetas. ¿Qué supone esta canción en tu vida? Pues supone que un buen día yo recibo una maqueta con un papel mecanografiado en donde se presenta una banda de Granada llamada Los Planetas, que habían cambiado su nombre. Se llamaban Los Subterráneos, pero Cristina Rosenbinge tenía un grupo que era Cristina y los Subterráneos y se tuvieron que cambiar el nombre. Empieza a poner esa maqueta ya por marzo de 1992 y cuando acaba ese año los oyentes del programa la eligen como la maqueta del año. Al año siguiente recibo otra maqueta con 2 canciones, en este caso el envoltorio no es mecanografiado, sino es de puño y letra de Floren, de uno de los componentes del grupo, y tenía 2 canciones, Brigitte, que es la que está sonando, y Rey Sombra. Creo que era una buena oportunidad en ese último programa, como yo he sido cobijo de grupos maqueteros, acabar con las canciones o con una canción de un grupo que tuvo sus primeros pasos en Radio 3 y en Disco Grande. Y una anécdota que te voy a contar, Ángels. Noches del Botánico toca uno de los proyectos paralelos de Los Planetas, que es Fuerza Nueva, y en el after concierto conocí a Brigitte. ¡Ah, qué bueno! Porque ¿quién era Brigitte? Pues Brigitte es una chica que ya tiene sus años, no muchos, ojo, un beso, Brigitte, si nos estás oyendo, y que le dedicaron la canción en su momento y ella incluso no sabía que era la destinataria. Que era la Brigitte de la canción. Y que claro, como te puedes imaginar, si su nombre auténtico no era Brigitte, era porque su look en aquellos tiempos de hace 30 años era parecido, casi 30, a Brigitte Bardot. Qué bueno, esta mañana ha estado aquí Eduardo Madina en la tertulia. Eduardo, claro, y es que ha dicho, cuando hemos dicho que venías, ha dicho, se ha emocionado, dice, yo estuve un año en Radio 3 y estaba sentado a su lado. Y luego, entre otras cosas, porque Edu es un loco de Los Planetas, totalmente. Claro, pues te atribuye a ti el haberles descubierto, o como mínimo habernoslos presentado al resto. Tampoco esta casa, ¿no? La cadena SER es un lugar menor en tu memoria. Aquí nació el veneno que inoculó tu pasión por la radio. ¿Cómo eran esas mañanas escuchando esta emisora gracias a tu madre? Pues sí, vamos a ver, mi madre, esto creo que a lo mejor lo recuerdas porque cuando tuve el placer de recoger el Balón de Oro, o con perdón el Ondas, en 2013 en el Liceu, sí, allí en Barcelona, ya conté esa historia de que mi madre era del Club de Oyentes de Radio Madrid. Mi madre recibía mensualmente la revista Ondas, en donde se contaba la actualidad de Radio Madrid. No sé, había entrevistas con José Luis Péquer, con Juan de Toro, con Vicente Marco, sí, con Matilde Conesa, Matilde Vilariño, el cuadro de actores de la radio. Mi madre era una absoluta devota de la radio y de la música, y más de una vez pues hemos venido aquí al estudio de la segunda planta, que era donde estaba el estudio de Radio Madrid, a esos programas Magazine de la Mañana, Puerta del Sol, me parece que se llamaba uno, y Gran Vía se llamaba otro. O sea, vosotros no concebíais la vida sin la radio enchufada. No, que va. Además, el voluminoso aparato de radio... Claro, es que no estamos hablando de ahora, que además escuchamos la radio en el móvil. Efectivamente, imagínate. Era el voluminoso aparato de radio que estaba en el basal en este caso, de la cocina. Mi madre estaba planchando y haciendo las labores del hogar. Mi madre tenía una sensibilidad impresionante, escribía muy bien, escribía trazo de letra y escribía lo que le salía de dentro, pero aquellos tiempos, década de los 50, de los 60, la condenó apenas, pues eso, a ser ama de casa. Exacto. Y ponía la radio y sonaba Discomanía de Raúl Matas, y yo estaba ahí pues tomando apuntes mentales de la radio y de la música. Y por ejemplo, una de sus canciones favoritas, que me parece que es de las que yo he elegido precisamente para poner el kilómetro cero de esta historia que acaba de terminarse el 18 de junio, era el Diana de Paul Anka. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say. Pero
Pero llega un momento que tú consigues unir tu pasión por la música con la radio, que al final también es otra pasión, o al menos la has bebido desde pequeñito, ¿no? ¿En qué momento se fusionan las dos cosas? Pues eso se fusiona en el momento en que Alfonso Eduardo, otro clásico de las ondas, explotaba una cabecera musical que era Discóbolo, y al mismo tiempo explotan el primer canal de frecuencia modulada, exceptuando el de esta casa, el de Radio Madrid, los 40 principales, que por cierto te voy a contar, esto es inédito, esto no lo he dicho nunca. A mí me hicieron una prueba como presentador los 40 principales y me tiraron. ¿Y te echaron para atrás? No me lo puedo creer. Sí. Mira, hay gente que lo recuerda ahí al otro lado del cristal. Sí. Entonces, bueno, pues de repente una serie de gente que teníamos amor por la música, nos colocamos por primera vez delante de un micrófono. Hay por ahí una foto que la hizo el compañero fotógrafo Ricardo Martín, que se ha utilizado el otro día en El País, en donde yo estoy, en el viejo estudio de la emisora en donde empieza Disco Grande. Allí a mi derecha los platos, a mi izquierda los magnetófonos, y empezamos a hacer radio, y ahí empieza Disco Grande. Y claro, uno se imagina a Julio Ruiz trabajosamente comprando sus primeros discos, aquellos que iban a consolidar esta pasión por la música de la que hablamos, que al final luego se convertiría, con más o menos suerte, con más o menos fortuna, en su modo de vida. Y entonces llega otra canción de la playlist que nos traes esta mañana. Claro, es que llegan los Beatles. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. ¿Cómo se le explica a un joven de ahora lo que suponía tener en las manos un primer disco y que ese fuera el vinilo de los Beatles? Pues se explica de tal manera que yo estaba dando clase a unos niños para probar, me parece que era entrar a hacer el bachillerato. Yo no tenía tele en casa. Estábamos dando la clase un poquitín más arriba, Portales más arriba de la calle Torrecillas Leal, que fue mi barrio de casi los primeros 30 años de mi vida, y ese día había un programa especial llamado Mundovisión, en donde conectaban con todas las televisiones del mundo, y los Beatles hacían en directo un tema, All You Need Is Love. Paramos la clase, era momento absolutamente histórico, y claro, tardé bien poco preguntando a ver cuándo salía el disco. Me fui a mi tienda de discos favorita, una tienda de discos que se llamaba Carnaby, y que estaba, fíjate que bien el nombre de la tienda, sí. Entre la plaza de Matute y la plaza Santana, y me compré este single de All You Need Is Love, que todavía guardo en un ángulo de la portada que pone 65 pesetas, que fue lo que me costó. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que me contabas antes de empezar la entrevista, que me decías, no, yo era como un hobby del Disco Grande, o sea, yo no era mi manera de vivir, o sea, tú no te mantenías con este programa. No, a ver, yo tuve la suerte de que en 2007, bueno, se me reconoció la antigüedad y los años de trabajo como colaborador. ¿Después de cuántos años? Pues de 23, porque claro, la primera parte, esta que acabamos de comentar, esta de la FM de Radio Popular, esto es amateur total, la primera parte, vamos, es nada. Incluso los que hacíamos radio nos íbamos a los sitios que podrían tener un cierto toque de juventud, con perdón, para ver si nos metían cuñas publicitarias. Recuerdo la calle del Sonido. En la calle del Sonido alguien fue patrocinador. Aquí muy cerca había un instituto que el otro día pasaba con el autobús y creo que todavía sigue existiendo, y que se llamaba Instituto Vox, y llegaba un profesor y traducía una letra de Bob Dylan, por ejemplo. De los tiempos están cambiando. Nos teníamos que buscar la vida los que hacíamos aquella radio para tener algún dinerillo, a costa de que había una parte que estaba patrocinada, entre comillas. Pero luego, cuando ya dejas esta etapa de Radio Popular, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí tengo la suerte de que después de que hay una remodelación en aquella emisora, porque llega un jefe, bueno, ¿qué sabrás tú de esto de que haya... ¿De cambios de jefes? A mí me... Entonces ¿Quieres hacerme una entrevista? No. A veces, fíjate, se cambian los... Bueno, y llega alguien y dice... A ver, este programa Disco Grande de las 3 de la tarde, a esta hora está la hora de la siesta, ¿no? Yo creo que hay que poner un programa de música orquestal, Ray Conniff, Paul Mauriat, con todos los respetos. Y entonces, como no había ningún contrato ni había nada, pues te habían dicho esto, y al día siguiente hasta aquí hemos llegado. Y suena el teléfono, y Eduardo García Matilla, un hombre importante en el mundo de la comunicación, me dijo: Julio, que te has quedado sin programa, ¿no? Pues sí, vete mañana ahí a las oficinas de Princesa, que firmas el contrato con Radio Cadena Española. O sea, esto ocurrió en un
en un fin de semana. Sí. Qué bueno. Y a partir de ahí, 1983, empieza mi larga relación con esta camiseta que he llevado puesta de Radio Televisión Española hasta que el día 18 me han dicho que me la quitara. Que tienes que jubilarte, pues porque sí. son las normas. Vamos Sí. a escuchar otra canción que nos has traído. Se trata de Question de Moody Blues. Fue uno de los primeros que pinchaste, ¿no? Sí, ¿Por sí, qué? sí. Pues lo pinché porque, a ver, hay gente que está demostrándome su cariño y que trabaja en emisoras más o menos pequeñas, más o menos grandes, y que a lo mejor pues ha tomado apuntes de lo que yo he hecho en este tiempo. Pero claro, nosotros también hemos tenido nuestros maestros, y yo era un seguidor absoluto de Caravana y Vuelo 605, los dos programas del maestro Ángel Álvarez. Y los Moody Blues era uno de mis grupos favoritos, y esta canción es una de las primeras que pincho porque coincide cronológicamente con el comienzo del programa. Luego siguieron cientos de canciones. Hay muchas maneras para reivindicar un programa como el tuyo, pero pinchar las maquetas de grupos... Miren los nombres que voy a decir, que entonces eran completamente desconocidos. Nacha Pop, Los Secretos, después Dover, Australian Blonde, por ejemplo. Muchos de estos grupos, que entonces eran maqueta y ahora son legendarios. ¿Qué condiciones tiene que tener una maqueta para que tú pensaras, esto es bueno? Lo curioso primero es que ha cambiado el envase. Al principio era una cinta de bobina. Yo había veces que iba a hacer el programa y no llevaba ni un solo disco. Todo lo que llevaba eran cintas de bobina en donde estaban las canciones enmaquetadas. Luego ya pasamos a la cassette. De la cassette nos fuimos al CDR. Y luego ya lo último, un enlace. Ya no había, por lo menos no pesaba, no abultaba. A ver, yo siempre me he guiado por la oreja, por el oído. Yo no he sido músico, como mucho llegué a tocar los bongos en un grupo antes de empezar a hacer radio, y lo que me parecía a mí que merecía la pena que sonara para contagiárselo a mis oyentes era el único baremo. Que con esto quiere decir que esto no ha sido regla inamovible. Ha habido gente a la que yo he apoyado y están en el estrellato, y otra que no. Y hay gente que está haciendo calceta en casa, como a mí me ocurre ahora. Julio Ruiz, no hagas calceta. Bueno, Seguro que harás muchas más cosas. Muchísimas gracias. Para mí ha sido, de tanto escucharte, me parecía que te conocía, pero no te conocía. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer aquel día, como te decía, en el Liceu, ver que tú estabas ahí en el estrado presentando a la gente que nos daban el premio Ondas 2013, fíjate, hace 8 años, y ahora pues 8 años después aquí estamos. Estar aquí como invitado. Muchísima suerte. Enhorabuena, Ángeles, por tu trabajo. Gracias. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. I can see clearly now the rain is gone. ¿Eso que estás haciendo es bailar? Es que claro, es que eso no puede Peor ser. tú, que te sientas en el piano cuando todos bailan y no bailas. Bueno, pues porque soy consciente de mis movimientos. Pero es que a mí no me está enfocando ninguna cámara. Pero yo te estoy viendo. En la cadena SER. ¡Boom! Matrimoniadas. Matrimoniadas. A ver, vamos al tema. ¿Qué tema? ¿Por qué esta canción? ¿Qué me hace bailar? Esta canción, que pertenece a la banda sonora de Hormigas, la Eso peli, viene al caso porque tengo hormigas en casa, y no de manera voluntaria. Desde hace como una semana y media, cerca de 70 o 80 hormigas diariamente se convocan, se autocitan. ¿En la cocina? En la cocina, pero sin Hacen ningún mítines. pretexto, porque no comen nada, sino que están allí como en la asamblea. Bueno, no comen nada porque no les das les dejas nada. Y a mí la hormiga en singular me cae bien, pero 70 sí que pueden destruirme. Entonces les he comentado, ¿qué debería hacer? Ya he matado algunas, porque claro. Y luego la hormiga... Mal, matar ya, hormigas, sí, mal. hombre, vamos. No me siento bien. Entonces Pascual y Ana son de la línea dura, dicen a por ellas. Yo soy de la línea. Apostamos por Yo también. silicona, sapón, lo que sea. O sea, porque es que si no, acaban en tu casa cenando, tranca porrancas No y podrás pagamotos. dejar nunca nada. No podrás dejar nunca nada sobre la cocina. Pues yo que pensaba regalarle a tu hijo un hormiguero. ¿Para qué? Que ahora está muy de moda. Sí, ya está. Bueno, Ya pero a lo tienen mejor si casa. le regala un hormiguero sabrán dónde meterse. Eso sí. No, si ya saben dónde meterse, porque luego cuando se desconvocan marchan y luego vuelven. Y luego hay una cosa que me da la atención. Una vez que he procedido a algún tipo de asesinato selectivo, de la hormiga me llama la atención que no son capaces. O sea, si nosotros vamos por un sitio y vemos cadáveres, como que nos retraemos. Decimos, no pasaremos por aquí. La hormiga, Pero las o por apartan. insolidaria, o porque no tiene noción ninguna, la pobre, siguen yendo al mismo sitio cuando saben que van a morir. Pero es que no lo saben.
Es que no lo saben porque no tienen memoria. Claro, porque es un cerebro colectivo, como el del hoy por hoy. Que No, y porque individualmente muertas, no valemos nada. muertas las aprovechan, ellas mismas retiran los cadáveres y No, luego si ya- los cadáveres los retiro yo, no hay opción a que los recojan y entierren, ¿no? Pues en casa de mi abuela en el pueblo se ponen hojitas de laurel para que no entren de la terraza. Ah, y el vinagre también es bueno. Sí, y cáscara de naranja. me han dicho. Chumari está ahí. Yo tengo un máster en hormigas y no hay solución. ¿Me aconseja usted matar? Matar, pero matar a saco. Mejor A hormiga, saco. es decir, mejor hormiga que mosca, que esta madrugada hemos tenido también un Esta episodio. madrugada, cuando he llegado aquí, había una mosca. ¿En la Que no hacía- redacción? pero que no hacía más que meterse en los ojos desastre. Pero en Claro. los ojos. En los Sí, ojos. Y sí, no sí. sería Bayo. Podría ser la reencarnación, sí, sí. Que por cierto, ¿dónde estaba yo? No se sabe. Sigue De fuera. vacaciones, ¿no? Está con, vacaciones, está lleva 5 con las meses. hormigas. Igual está ahí tirada de las hormigas. Dice que está haciendo intentando- un máster, pero yo he estado hecho investigación en varias escuelas de negocio y no está matriculado. En Ay, ningún Dios sitio. mío. Pero estará en Corea. Estará en Corea. Hoy por hoy. Me dice un oyente, Sergio, Sí. vinagre de manzana. Pero en la cimera, sí, a saco. Pues Hombre, donde- no. entiendo que donde estén las hormigas. Pero donde estén o donde salen. Pues no lo sé, oyente. Necesitamos No más lo datos. sé. El tuit se la Lo quedado agradezco corto. igualmente. No, lo ¿Quién se ha encargado del último compás hoy? Me ha tocado a mí. Venga. Nos quedamos con el periodista musical Julio Ruiz, que ha provocado más revuelo en la redacción que cuando por aquí se pasó Justin Ya me he dado Bieber. cuenta. Sí, es que Totalmente. de hecho hasta Pepe Rubio me ha preguntado, que estaba sentado a mi lado, dice, porque no lo veía muy bien, veía una persona Veía unos rodeada de rizos que groupies. se movían. Claro. Dice, ¿quién es ese que tiene tanto éxito? ¿Le has dicho tu bisbal? Bueno, pero eso pasado fuera de antena. En los micrófonos nos ha hablado de su jubilación después de habernos descubierto bandas como Los Planetas que suenan de fondo en su programa Disco Grande, que ha estado en antena durante 50 años, y nos ha contado que todo comenzó gracias a su madre, que era más que un oyente, porque pertenecía a lo que entonces se llamaba Club de Radio Madrid. Mi madre tenía una sensibilidad impresionante, escribía muy bien, escribía trazo de letra y escribía lo que le salía de dentro, pero aquellos tiempos, década de los 50, de los 60, la condenó apenas, pues eso, a ser ama de casa. Y ponía la radio y sonaba Discomanía de Raúl Matas, y yo estaba ahí pues tomando apuntes mentales de la radio y de la música. ¿Y quién se va a encargar hoy de pasar el relevo? Yo, que ya estoy de vuelta. Ay, menos mal, Brian, es Está verdad. aquí es que Brian. tú no sabes Están lo- las emisoras escandalizadas. Es que tú no sabes lo que ha sido Todo esto, el año Brian. hermanándome con las emisoras de la cadena SER Para que en 2 días, días vamos. Sí, sí. me llenéis todo Hay, todo hay lo una fregado. crisis, hay una crisis, Brian. Buah. ¿Y vas a Bueno, saludar hoy o se va a acabar el Voy a programa? saludar hoy, voy a saludar al Hoy por Hoy Teruel, los compañeros de Ser Teruel, al compañero Javier Jané, que está a puntito de ponerse a los mandos del Hoy por Hoy Teruel. Pues qué JJ. suerte ha tenido Sí. Javier de que esté Brian hoy para pasarle el No relevo. es Aquí poca estoy, cosa, bueno. ¿eh? No es moco de pavo empezar un programa así. No, Le ha no, saludado no, Brian Javier, Pérez. Javier, que no es moco de pavo empezar un programa así, ¿eh? cariño. Venga, nosotros volveremos mañana a partir de las 6. Pongan el despertador. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.